Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les voy a estar enseñando a hacer estos aretes utilizando la puntada peyote en 3D. Y estoy haciendo estas figuras de pentágonos. La primera pieza de aquí arriba no está cerrada completamente, la dejé abierta. Y la pieza de abajo sí está cerrada completamente. En el video les voy a estar mostrando las dos piezas. Tanto las delicas como el arete que coloqué aquí arriba son de la tienda BB Craft. Les voy a dejar en la descripción el link directo en caso de que les interesen. Y bueno chicas, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos dos colores de Delica Miyuki en el número 11-0 y estos son de la tienda BB Craft. Estoy utilizando un tono amarillo y este en un tono oro. También voy a estar utilizando estos aretes que también son de la tienda BB Craft. Son así, vienen varias formas. En la descripción les voy a dejar los links a las delicas y también a los aretes de la tienda BB Craft. También voy a estar utilizando estas agujas que compré en la tienda Walmart. Voy a utilizar una del número 12 y voy a utilizar también este hilo de nylon en este tono. La talla o medida del hilo es en la talla D y lo compré en Amazon. Ya coloqué el hilo en mi aguja, coloqué 1 metro de hilo. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes delicas. Estoy tomando una en el tono oro, 3 blancas, una oro, 3 blancas, una oro, 3 blancas, una oro, 3 blancas, una oro, 3 blancas. Son 5 series. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Repetimos esto 5 veces colocando una oro y 3 amarillas 5 veces. Las paso por el hilo. Aquí voy a hacer un nudo. Así es como nos quedaría. Aquí ven que mi hilo sale de esta amarilla, comenzando esta oro. Así que lo que voy a hacer aquí es tomar 2 del mismo tono oro y voy a pasar la aguja hasta esta amarilla. Ahora tomo una amarilla, dejamos una amarilla. Vuelvo a tomar 2 del tono oro. Dejo esta y paso en esta amarilla. Tomo una amarilla, dejo una amarilla y paso en la siguiente. Ahora tomo 2 del tono oro y paso hasta esta amarilla. Una amarilla, dejo una y paso en la siguiente. 2 del tono oro, paso hasta esta amarilla. Una amarilla, dejo una y paso en la siguiente. 2 del tono oro, dejo esta y paso en la primera amarilla. Una amarilla, dejo una amarilla y paso mi aguja hasta esta siguiente amarilla y aquí cerraríamos la vuelta, así que tomamos esta amarilla y la bronce de la vuelta que acabamos de cerrar. Así. Ahora voy a tomar aquí una en el tono oro, con esta voy a comenzar mi siguiente vuelta. La paso en la del tono oro que me queda enfrente, quedando aquí, haciendo como un pico. Ahora voy a tomar el amarillo, voy a colocar 2. Esta sería 1, 2. Una del tono oro, paso aquí, en la que me queda enfrente. Tomo el amarillo, coloco 2.
Así ya tengo dos del tono amarillo. Ahora esto lo repetimos hasta dar vuelta. Aquí ya estoy terminando la vuelta, tomo esta última y voy a pasar mi aguja por estas dos en el tono oro. Así cierro esta vuelta. Ahora de nuevo voy a tomar el tono amarillo, voy a colocar una en cada espacio hasta dar vuelta. En esta vuelta solo colocamos amarillas. Aquí ya voy a terminar la vuelta. Y así queda terminada esta siguiente vuelta. Ahora voy a pasar mi aguja hacia esta. Y aquí voy a continuar con mi siguiente vuelta. Voy a tomar de nuevo el tono amarillo, voy a colocar dos. Tomo dos en el tono oro, paso en esta amarilla. Vuelvo a tomar dos del tono amarillo, coloco una en cada espacio. Aquí coloco dos en el tono oro y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Así aquí ya cerramos esta vuelta. Ahora aquí voy a llevar mi aguja hacia acá. Aquí. Ahora aquí voy a continuar con mi siguiente y última vuelta y voy a tomar aquí una en el tono oro, paso en la que me queda enfrente. Tomo el amarillo, voy a colocar tres, una en cada espacio. Ahí ya coloqué las tres, son estas tres que sobresalen y esta es la primera, la que quedó aquí en el pico. Ahora esto lo vamos a repetir por toda la vuelta colocando una aquí entre estas dos, tres aquí, una en cada espacio y así hasta dar vuelta.
Aquí ya estoy terminando esta vuelta, paso la aguja aquí por estas dos y así queda cerrada toda mi vuelta. Ahora vamos a hacer la pieza que va a quedar sobre esta y para eso voy a bajar mi aguja hacia abajo hasta acá, hasta esta del tono oro, la primera que está abajo. Así que voy a ir bajando mi aguja hacia abajo. Aquí ya tengo mi aguja en esta delica, la primera del tono oro aquí abajo. Ahora aquí vamos a comenzar a hacer la pieza que va a quedar encima, lo que va a hacer que se vea en 3D. Así que aquí voy a comenzar con el tono amarillo, voy a colocar 2, paso la primera, está saliendo mi aguja con el hilo de esta, voy a tomar esta que está aquí, la que está abajo, paso ahí. Tomo otra del tono amarillo y tomo la siguiente del tono oro. Continúo, voy a ir colocando por todo alrededor solo de este tono amarillo. Coloco otra aquí, tomo esta amarilla. Tomo la siguiente amarilla y tomo esta, la del tono oro. Continúo haciendo esto hasta dar vuelta, tomo la siguiente y paso en la amarilla, la siguiente y la paso en la oro, tomo esta, aquí ya voy a cerrar mi vuelta, tomo esta última y paso en la del tono oro que está aquí. Así ya queda terminada esta primera vuelta. Voy a tomar esta de aquí, la primera amarilla que coloqué, ahí paso el hilo. Ahora voy a tomar de nuevo una amarilla, la paso en esta siguiente amarilla. Aquí voy a tomar dos del tono oro y las paso en la amarilla que me queda enfrente. Tomo de nuevo una amarilla, la paso en esta siguiente amarilla. Aquí tomo dos del tono oro y tomo esta siguiente amarilla. Una amarilla, dos del tono oro, paso en esta siguiente amarilla, una amarilla, dos del tono oro, una amarilla, dos del tono oro y aquí voy a cerrar la vuelta pasando hacia acá en las dos amarillas. Ahí se cierra la vuelta. Ahora paso la aguja hacia acá por una amarilla y una del tono oro para continuar mi siguiente vuelta aquí en la esquina. Ahora aquí en la esquina voy a continuar con mi siguiente vuelta y voy a tomar una del tono oro, paso aquí en la del tono oro que me queda enfrente, así. Ahora tomo el tono amarillo, voy a colocar dos, una en cada espacio.
vuelvo a tomar una del tono oro y paso en la que me queda enfrente. Coloco 2 amarillas, una en cada espacio. Una oro. Ahora esto lo voy a repetir hasta dar vuelta. Aquí ya estoy terminando la vuelta. Voy a pasar mi aguja por las últimas 2 en el tono oro, estas 2. Y así queda cerrada esta vuelta. Ahora aquí voy a continuar con mi siguiente vuelta. Voy a tomar de nuevo el tono amarillo, voy a colocar una en cada espacio. Así ya terminé esta vuelta y esta pieza no la voy a cerrar completa, así que la voy a dejar así, que se ve como una florecita. Así que esta la dejo así, pero la siguiente sí la voy a cerrar completamente. Así que ahora lo que voy a hacer es llevar mi hilo hacia la parte de atrás y voy a pasarlo en la misma vuelta que tengo aquí enfrente, que sería esta. Está terminando en el pico, que es una sola, así que lo llevo hacia atrás y la paso también en el pico. Así, tomo la siguiente del que queda hacia acá y de aquí me regreso hacia acá. Aquí dejo mi hilo para colocar el arete al final. Ahora voy a hacer la pieza más grande. Ahora esta pieza la voy a dejar así con el hilo aquí y voy a hacer la otra pieza que es más grande que esta. Aquí ya coloqué de nuevo hilo en una aguja diferente y voy a colocar más o menos 1 metro de hilo, muy parecido a lo que utilicé en la pieza anterior. Ahora para la siguiente pieza vamos a repetir esta secuencia 5 veces, que sería una en el tono oro y 5 en el tono amarillo. Repetimos esta secuencia de colores 5 veces. Aquí ya tengo esta secuencia de colores repetida 5 veces. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Las llevo por el hilo. Dejo un poquito de hilo aquí para hacer el nudo y lo junto hacia acá. Y aquí hago el nudo. Ahí ya tengo el círculo del inicio. Ahora aquí vamos a comenzar nuestra siguiente pieza y aquí el hilo está saliendo de acá, de estas amarillas, enfrente de la del tono oro. Así que aquí comienzo mi vuelta tomando 2 en el tono oro, paso en la primera amarilla. Tomo el tono amarillo, voy a colocar 2, dejo esta,
paso una en la siguiente, tomo la siguiente amarilla, dejo una y paso la aguja en esta. Ahora tomo dos del tono oro, paso en esta amarilla. Ahora voy a repetir esto hasta dar vuelta. Voy a colocar dos amarillas, dejo una, paso en la siguiente, tomo la siguiente, dejo una amarilla, paso aquí. Ahora tomo dos del tono oro y así voy a continuar por toda esta vuelta. Aquí estoy terminando esta vuelta, dejo una amarilla y voy a pasar en esta última amarilla, esta, y voy a cerrar la vuelta pasando en la primera del tono oro. Y así queda terminada esta vuelta. Aquí voy a continuar con mi siguiente vuelta. Voy a tomar una del tono oro y paso en la que me queda enfrente. Tomo el tono amarillo, voy a colocar 3. Tomo el tono amarillo, coloco 3, una en cada espacio y esto lo repito por toda la vuelta. Aquí ya voy a cerrar la vuelta, paso la aguja por las últimas dos, estas dos del tono oro, y así cierro la vuelta. Ahora aquí voy a continuar con el tono amarillo, voy a ir colocando una en cada espacio hasta dar vuelta. Solo vamos a ir colocando amarillas. Aquí estoy terminando la vuelta, voy a pasar la aguja aquí. Y así queda cerrada esta siguiente vuelta. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá para comenzar aquí en la esquina. La voy a llevar hasta esta amarilla. Aquí ya voy a continuar con la siguiente vuelta. Tomo 2 del tono oro y paso la amarilla.
Ahora voy a tomar el tono amarillo y voy a colocar 3, una en cada espacio. Dos del tono oro, paso en la amarilla. Voy a tomar 3 del tono amarillo, coloco una en cada espacio y esto lo repito toda la vuelta. Aquí ya estoy terminando la vuelta, paso la aguja por estas dos, la amarilla y la del tono oro. Ahora voy a comenzar mi siguiente vuelta tomando una oro, la paso en la primera que me queda enfrente. Voy a tomar ahora el tono amarillo, voy a colocar 1, 2, 3, 4. Voy a repetir esto en toda la vuelta. Aquí ya estoy terminando la vuelta, paso por estas dos y así terminamos la vuelta. Ahora vamos a hacer la parte de enfrente, lo que va a hacer que quede en 3D. Voy a bajar mi aguja de nuevo hacia acá abajo en la primera del tono oro. Aquí ya tengo la aguja en la del tono oro, la primera, y mi hilo va hacia allá. Ahora aquí voy a comenzar con el tono amarillo, voy a tomar una, tomo esta de aquí, tomo la siguiente, paso mi aguja en esta amarilla que sobresale aquí, tomo otra y la paso en la del tono oro. Continúo por todo alrededor colocando una amarilla en cada espacio. Aquí estoy terminando la vuelta, tomo esta última y paso mi aguja tomando la del tono oro que está aquí y la primera amarilla que coloqué aquí al comienzo. Ahora aquí voy a continuar con el tono amarillo, mi hilo está aquí, voy a colocar 1, 2 amarillas. Ahora aquí tomo 2 en este tono oro y paso aquí en esta amarilla.
Vuelvo a tomar el tono amarillo, coloco 2. Dos en el tono oro, paso la aguja aquí. Continúo con el tono amarillo, coloco 2, una en cada espacio. Tomo 2 del tono oro, paso en esta amarilla. Continúo, tomo 2 amarillas, una en cada espacio. Dos en el tono oro. Tomo el amarillo, coloco 2. Dos amarillas, paso aquí, paso por las 2 del tono amarillo y así cierro esta vuelta. Así terminé ya esta vuelta. Ahora voy a llevar mi hilo hacia acá, hacia la esquina. Y voy a comenzar esta vuelta tomando una del tono oro. Ahora tomo el tono amarillo, voy a colocar 1, 2 y 3, una en cada espacio. Una del tono oro, la paso en esta del tono oro que me queda enfrente. Y vuelvo a tomar el tono amarillo, coloco 3, una en cada espacio y esto se repite hasta dar la vuelta. Aquí ya estoy terminando la vuelta, tomo estas 2 y así se cierra esta vuelta. Ahora aquí voy a continuar mi vuelta tomando el tono amarillo, voy a colocar una en cada espacio hasta dar la vuelta completa. Aquí ya voy a cerrar la vuelta, voy a pasar mi aguja aquí por estas 2, la bronce y la amarilla. Y así cierro esta vuelta. Ahora voy a continuar aquí mi otra vuelta y voy a colocar 1, 2, 3 en el tono amarillo. Ahora tomo el tono oro, coloco 2, paso en esta amarilla. Tomo de nuevo el tono amarillo, voy a colocar 3. Dos del tono oro, paso en la siguiente amarilla. Tomo el amarillo, coloco 3. Dos del tono oro. 3 amarillas. Y aquí cierro mi vuelta, paso mi aguja aquí por estas 2. Ahí ya terminé la vuelta. Ahora aquí de nuevo voy a llevar mi aguja hacia acá en la esquina. Voy a ir pasando por estas amarillas. Así, aquí ya tengo la aguja en la esquina.
Ahora aquí para cerrar tenemos que tener una vuelta menos en un lado. Aquí pueden ver que en la primera pieza que hice acá tenemos 1, 2, 3, 4 amarillas. Y en la que hice aquí enfrente tenemos 1, 2, 3 amarillas que sobresalen. Así debemos tenerlo para que podamos unirlas. Aquí lo que voy a hacer es tomar una en este tono oro, la voy a pasar aquí y voy a tomar esta amarilla del lado de atrás. Ahora voy a tomar la de enfrente, la amarilla que sobresale enfrente y la amarilla que sobresale en la parte de atrás. Paso el hilo. De nuevo tomo la amarilla de enfrente y la amarilla que sobresale detrás. Amarilla que sobresale enfrente y amarilla que sobresale detrás. Paso hacia la bronce que me queda enfrente. Y aquí tomo una del tono bronce, paso aquí, tomo la primera amarilla de la parte de atrás. Y vuelvo a repetir los pasos que hicimos acá. Tomo una amarilla de las que sobresale enfrente y una de atrás. Se repite en cada una de enfrente y una de atrás. Y ahora continúo uniendo estas, tomando una de enfrente y una de atrás. Esto lo repito hasta dar vuelta. Así ya queda terminada esta pieza y como les dije, esta pieza sí quedó cerrada completamente. Pueden hacer los dos igual cerrados, igual que este. Yo prefería hacer uno y uno. Ahora lo que voy a hacer es unir esta pieza con la primera. Voy a unir esta pieza aquí a uno de los picos de la pieza que hicimos al principio. Voy a pasar mi aguja aquí. Y me regreso y tomo la pieza de abajo. Ahora lo que voy a hacer es asegurar esto un poquito más y perder este hilo hacia abajo entre las delicas. Y después voy a colocar el arete aquí arriba en la pieza que es más pequeña. Aquí ya escondí el hilo de la pieza de abajo, ahora estoy tomando el hilo que dejé aquí en la pieza de arriba. Voy a colocar mi arete aquí arriba y estos son los aretes que tengo. Voy a ver cuál me gusta más para esta pieza. Voy a estar utilizando estos aretes, se enganchan por la parte de atrás aquí. Y para unir con el arete lo pueden hacer colocando unas delicas aquí, llevando su aguja hacia acá y colocar unas delicas aquí entre esta delica de aquí y la de aquí. Ahí colocarían su arete o lo pueden hacer también con una argollita. Yo voy a estar utilizando una argollita, así que este hilo lo voy a esconder hacia atrás pasándolo entre las delicas.
Voy a tomar una de estas argollitas que son de 4 milímetros. Las compré en la tienda Hobby Lobby. Aquí ya tengo la argollita abierta. Voy a pasarla aquí en esta delica amarilla, la del medio. Así. Voy a tomar aquí el arete, lo voy a pasar en la argollita y voy a cerrar. Y así ya quedan terminados estos aretes. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, déjenlo dicho en los comentarios para más adelante hacerles otro video. Y bueno, chicas, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.